vamos a platicar también con mujeres extraordinarias, pero vamos ahora al tema del liderazgo. Este liderazgo femenino de que tanto hablamos, tantas estadísticas tenemos, pero es multigeneracional y también transversal. Para estos efectos, realmente tenemos a dos líderes espectaculares, que es Ana Magaña, que está aquí, Alejandra Magaña, que está aquí con nosotros. Alejandra es la directora de toda la parte de transformación digital de CHOP y ahorita nos va a platicar qué es CHOP. Y también tenemos a Ana Lidia López Negrete, que está con nosotros el día de hoy de la parte de Unilever. De verdad, muy agradecidas que estás con nosotros. Y por favor, tomemos asiento y empecemos a esta maravillosa plática. Antes que nada, me gustaría muchísimo que ustedes nos puedan platicar, porque muchas veces conocemos las marcas o conocemos a las empresas, pero en este caso me encantaría empezar, Ale, contigo, que nos digas qué es CHOP. Bueno, primero, muchas gracias por estar acá. La verdad, un honor participar en este foro, en esta cumbre, sobre todo con estas cracks mexicanas y de liderazgo. Principalmente CHOP es una empresa aseguradora multinacional. En CHOP prácticamente estamos en casi 54 países teniendo presencia. Aquí en México, en algunas líneas de negocio estamos entre la tercera más importante, en una somos la primera, en otros nos andamos peleando con otra aseguradora el cuarto lugar. Pero CHOP, la verdad, es una empresa que se ha transformado y ha apostado bastante. Ya en un rato más compartiré en el liderazgo femenino. Muchísimas gracias. Creo que nos vamos a estar pasando un poquito con Lila López Negrete, que es directora de una de las grandes empresas, es la directora general de la Unidad de Bienestar y Belleza de Unilever. Platícanos qué es Unilever. Hola Pati, hola a todos, muchas gracias por venir. Pues Unilever, mucha gente cuando dice Unilever no conoce, pero sí conoce nuestras marcas. Entonces Unilever es una empresa transnacional, estamos presentes en 160 países y somos una empresa de productos de consumo masivo como Sedal, shampoo Sedal, jabones Dove, Knorr, Hellmann's, Rexona, Axe, helados Holanda, pues un sinfín de categorías, Pond's, Axe, Rexona, sí, muchísimas. Y creo que realmente Unilever tiene una pauta muy, muy importante y también dentro de México, al igual que CHOP. Y al ser realmente varios de los sectores donde parece mentira, en empresas que son de productos de belleza, que no hay muchas mujeres todavía, en algunas sí, pero no en otras, realmente tenemos liderazgo femenino. Y creo que todo el mundo conocemos que el liderazgo femenino podemos tener rentabilidades superiores al 36%, pero seguimos teniendo un número bastante bajo de liderazgo en comparación con la parte masculina. Y creo que el estar en empresas donde podamos tener un desarrollo importante es merecedor también de darlas a conocer. Uno de los puntos importantes que a veces tenemos en las empresas es: tengo que pasar una misma ruta como la que a mí me tocó para llegar al liderazgo. ¿Qué opinas, Ale? Bueno, la verdad es que partimos de repente, como bien los dices, ¿no? Me costó llegar, ¿no? No te lo va a hacer fácil, ¿no? Y yo creo que es ahí donde cada vez más, yo creo y me considero parte de esa generación, que no se trata de poner barreras que nos pusieron a nosotros todavía más grandes, sino realmente tenemos el compromiso de acompañar a estas nuevas generaciones, sí, de un poco impactar el status quo, retarlo, pero yo creo que cada vez más se tiene que tener un grupo de mentoría en donde realmente estés acompañando estas nuevas ideas, estas nuevas generaciones, abriendo esas puertas que, como bien lo dices, las estadísticas te dicen que es la minoría, ¿no? Entonces, yo creo que es más un tema de colaborar en conjunto, ¿no? Nosotras mismas de repente nos ponemos el pie y no se trata de eso, ¿no? Se trata más que nada de cómo podemos romper ese nicho en donde si no estás en una junta que nada más son 2 o 3 hombres y una mujer, más bien voltearlo, ¿no? Que cada vez más esté el que tenga que estar, esa es una realidad, pero que sobre todo también contribuamos en acompañar a esas nuevas generaciones, ¿no?
Excelente, Ali. Creo que tocaste un punto muy importante. O sea, no debemos tener en mente que nos debe de costar lo mismo que nos costó. Creo que todas hemos pasado por experiencias diferentes, porque en muchas de las empresas realmente la parte masculina sigue dominante, pero hoy en día sí han mejorado muchísimo las políticas. Lila, tú en el caso de Unilever, ¿por qué estás en esta posición? ¿Cómo llegaste a esta posición? ¿Fueron tus políticas? ¿Fueron que tú levantabas la mano? ¿O qué te hizo estar en esta posición de dirección? Bueno, afortunadamente yo tengo el placer de trabajar en Unilever por más de 20 años. Hoy Unilever de México tiene el 55% de mujeres en alta dirección, ¿no? Entonces, nunca habíamos tenido este número, pero es muy gratificante y realmente yo lo he vivido. Cuando lideras equipos diversos, realmente consigues mejores resultados. Entonces, cada vez más lo estamos viendo. ¿Qué fue lo que a mí me trajo aquí, Pati? Pues realmente creo que es de los dos, ¿no? Yo siempre he creído que uno hace su propia carrera, sí levantar la mano, pero pues entregar con resultados. Y también, pues tuve la fortuna de que me abrieron puertas, ¿no? Me abrieron puertas tanto hombres como mujeres. Y creo que es mi responsabilidad y nuestra responsabilidad abrirle puertas a nuevas generaciones. Pues, por ejemplo, yo tengo una hija, es Emilia, entonces yo sí creo que pues es una responsabilidad que en vez de que si hoy somos 10, que mañana sean 2,000, ¿no? Entonces, yo sí me lo llevo como una gran responsabilidad y si nos unimos cada vez van a ser más mujeres. Lila, hay puntos importantes que tocaste. Estás y estabas durante tu trayectoria en una empresa donde tenía políticas de diversidad e inclusión. Si hoy tienes el 55% de puestos directivos, es una gran empresa y es excepcional, porque la mayoría no llega a veces al 3% o al 4% o al 5% o un promedio del 28% al 30%. Entonces, la primera parte que yo me llevo ahorita de conocimiento es estar en el lugar que pueda tener estas políticas adecuadas que me permitan crecer. ¿Qué pasaría si yo no estuviera en este lugar? Es un momento de replantearnos que algunas empresas no van a tener en su ADN este liderazgo femenino, sino tienen un liderazgo muy generacional, a veces mucho más de antaño. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Levante su mano si alguien estaría dispuesto a cambiarse de empresa si ve que no puede crecer en la misma. Levante su mano, ¿quién estaría dispuesto? Exacto. Tenemos que evaluar perfectamente si estamos en el lugar adecuado donde puedo crecer o estoy en el momento de cambiar. ¿A quién le da miedo el cambio? Levante su mano. Aquí no, todas nos conocemos, no importa lo que digamos, lo estamos grabando. No, está bien. Ali, ¿qué opinas tú del cambio? Bueno, yo creo que la verdad es que lo vivimos hace pandemia, ¿no? Nos transformamos todos, cambiamos completamente de pensar que cuándo íbamos a estar operando de nuestras casas, cómo íbamos a tener esta conexión. Y yo creo que cabe mencionar, y hablo desde la trinchera de CHOP, nunca fuimos tan productivos, ¿no? La verdad es que al final del día se tiene una metodología de cómo hacer las cosas, cómo retarnos para que estos cambios no te afecten, sino que más bien el cambio te ayude a tú mismo seguir creciendo, tú mismo a reinventarte, que creo que esa es una palabra que nos ayudó mucho ahora en pandemia. Y sobre todo creo que el cambio, siempre todos los cambios son buenos, ¿no? Siempre le tenemos miedo a perder nuestra zona de confort, ¿no? Y creo que en puestos de liderazgo, de repente el tomar decisiones que conllevan a un riesgo, las pensamos 2 veces, pero es ahí donde generamos ese valor, en donde podemos estar presentes en las estrategias que nos lleven a llevar a nuestras compañías o a nuestro sector a otro nivel. Excelente, Ale. Y creo que esta parte del cambio, el no tenerle miedo, todos tenemos miedo al cambio, pero creo que muchas veces las mujeres en la parte empresarial, por ser juzgadas, qué van a decir, por ser evaluadas, tenemos mucho miedo a cambiar y sobre todo porque mucho de las cualidades que nos dan es estabilidad. No, son muy estables, se quedan, permanecen, sí, siguen trabajando. ¿Cuántas veces nos ha pasado, y hablando de balance de vida, que nosotros también por querer sobresalir estamos en una junta y ¿quién hace las gráficas?
¿Y quién va a hacer también la presentación para otro cliente? ¿Y quién? ¿Y todos los demás? ¡Wow! Superwoman. No, pues no es Superwoman, sino es el tema de poder destacar. Y creo que una parte de lo que siempre nos preguntan a todo mundo es el balance de vida. Unas décadas atrás me tocó a mí vivir que teníamos gente maravillosa, pero que siempre nos platicaba que el balance de vida era nuestra meta más importante. Y nos ponía unos ejes y decía familia, trabajo, religión y otros. Y decía, tu meta es que así quede tu eje. Y en la vida real hemos aprendido que eso no sucede. Como diría Laura Bozzo, que pase el que dijo ese, ¿no? Porque es mentira. La realidad es cuando uno trata de balancear muchas cosas, pues en la vida real no sucede, ¿no? ¿Y qué te pasa, Lila, a ti cuando tú tú tienes una hija, tú tienes trabajo, tienes gente que lidereas? ¿Qué pasa cuando tú tienes que hacer tu día con día? ¿Cómo lo vives? No, pues no te voy a mentir, es complicado y creo que siempre cuando me preguntan a mí cómo llevas un buen balance, pues el manejar su agenda y qué es prioritario y qué no, para mí es lo más importante, ¿no? El definir las prioridades, que son las 5 cosas que realmente van a hacer el cambio tanto en tu trabajo y realmente, yo por ejemplo en mi hija estoy en los momentos de calidad. Y a Lila me gustaría preguntarte, ¿cómo manejas realmente la productividad y el rendimiento con el manejo de tus equipos y que les das oportunidad que puedan tener actividades también diferentes? Sí, bueno, nosotros en Unilever ya veníamos antes de pandemia haciendo el home office, ¿no? Llevamos 15 años haciendo eso. Entonces, realmente nosotros vamos por resultados, no por horas en la oficina, ¿no? Entonces, creo que esto es bien importante. Así cada uno puede decidir su vida, su balance entre familia, trabajo o algún hobby, ¿no? Entonces nosotros vamos por resultados, dejamos bien clara cuáles son las estrategias y los resultados que tenemos que entregar como negocio y individualmente. Como decía Ale, tenemos estos OKRs que les llamamos, son objetivos tanto de negocio pero como individuales. Así cada uno sabe lo que tiene que entregar y pues cada quien lo hace, no es de que, bueno, trabajaste 7 horas y media el día de hoy y mañana te voy a checar tarjeta. La verdad es que nosotros no lo hacemos así, sino vamos por los resultados claros y esto creo que ayuda mucho al balance entre la vida profesional y personal, ¿no? Y la productividad, ¿no? Que tú manejas, porque al final tenemos que dar resultados. O sea, creo que no hay duda que todas las empresas están para dar resultados, pero sí es importante también tener estos temas importantes en la mente. Podemos hacer varias cosas, podemos ahora con los nuevos esquemas de trabajo rendir, dar mejores resultados, pero no necesariamente tener estos trabajos tan tradicionales. Y uno de los temas que me encantó platicar con Ale es el liderazgo tradicional. Todavía tenemos muchos liderazgos tradicionales que aún después de pandemia que avanzamos muchísimo, nos encontramos en algunos casos, ¿no? Y es el venir frecuentemente a la oficina, el tener un estereotipo de presentación, pero ¿cómo puedes tú, y que tú lo estás haciendo con tus equipos transversales, lidiar con las generaciones y este pensamiento que puede ser diverso? No importa, tenemos home office, pero yo prefiero que estén aquí, no obstante que se puede hacer. No importa, puedes estar de tenis, pero prefiero que vengas de tacón. Oye, podemos tener la justa presencial en lugar de Zoom, etcétera, ¿no? Habrá algunas que son necesarias, pero otras no. ¿Cómo lo presentas tú en Shop? ¿Cómo lo haces cuando tú lideras estos equipos y cómo convives ahí en la empresa? Bueno, creo que justo les decía hace rato, yo uso mucho tenis, ¿no? Cuando me pongo los tacones, y no sé si a varias les pase, llega un momento en el que ya el piecito se siente medio incómodo. Y en el sector en donde yo estoy, creo que la mayoría los ve y todavía siguen con corbata, ¿no? Súper coquetos los hombres, muy arreglados, y es un sector de hombres, ¿no? Prácticamente. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en Shop, y sobre todo porque tengo diferentes generaciones, ¿no? Generaciones que me reportan que son más grandes que yo,
generaciones de mi edad, generaciones de cristal que decíamos hace rato, y yo creo que es un balance, ¿no? Y un balance no nada más de la forma en la que te vistes, ¿no? El balance que estoy buscando, que yo creo que muchos de aquí están utilizando, son los llamados squats, ¿no? Estos squats que trabajan de manera transversal, en donde cada vez más tienes un equipo multidisciplinario, si lo queremos ver así, y entra ahí un esquema en el cual estamos dejando que entre ellos mismos, entre generaciones, puedan idear, puedan co-crear, puedan tener realmente un desarrollo del expertise y también aprender de otras generaciones, ¿no? Porque cada vez más, lo veíamos en paneles pasados, vamos a estar conviviendo todas las generaciones y es clave que podamos como equipo dar esa facilidad para que entre todos podamos contribuir y ni uno es más importante que el otro, ¿no? Contribuye para una meta, un objetivo. Y la verdad, si van de tenis, si van no de chanclas, porque ahí sí me limitan en shop, pero yo creo que la forma de vestirte es un poco cuál es tu personalidad y acompañar también a conocer a las diferentes personalidades que tenemos en los equipos, ¿no? Y eso también te ayuda a ti como líder a poder hablar con ellos desde otra perspectiva, ¿no? Yo creo que cada vez más el tema de tener un proyecto único que se implementa en cierto momento ahora tenemos MVPs y cambiamos en esos MVPs, ¿no? Entonces, es cómo nos adaptamos desde cómo aceptamos la personalidad de vestimenta de cada quien y cómo trabajamos con ellos en adaptarnos en estas generacionales que ya están trabajando juntas, ¿no? Y yo creo que aquí me encantaría hacerles unas preguntas rápidas. Lo primero que nos quieran contestar, la pregunta es para las dos y vamos rapidito a estas preguntas. ¿El liderazgo se improvisa? A veces sí. Totalmente. ¿El liderazgo se aprende? Sí. Sí. ¿Ustedes qué pensarían de la visibilidad? ¿Son visibles en sus empresas? Sí. Sí, pero tenemos que también ser promotores para que los demás sean visibles, ¿no? Así como nosotros. ¿Hay propósito en lo que tú haces? 100%. Yo creo que… Sí, contesta. O sea, mi propósito es dejar un legado para las nuevas generaciones. Lo mencionaba y creo que compartimos en eso. Tenemos realmente la responsabilidad de que ese propósito siga y en generación, ¿no? ¿Construyes redes de apoyo? Sí, sin red de apoyo yo no podría hacer lo que hago. Sí. ¿Están preparadas para los desafíos? Todos los días hay desafíos. Totalmente, ¿no? Y si no estás, entiendes cómo estar para estar preparada para eso. ¿Cómo manejas el miedo? Leo decía, ¿no? Al final del día el miedo existe en todo momento. Yo creo que es más bien cómo ese miedo te fortalece, ¿no? Te hace pensar fuera de la caja y te impulsa para seguir creciendo y proponiendo. Yo lo manejo como una oportunidad para crecer. ¿Pero qué pasa cuando tienes el miedo? Pues respiras hondo y le das. Muy bien. Se dice, para atrás nomás para agarrar impulso, vamos para adelante. Eso, bravo, muy bien ambas, bravo. ¿Regalan su poder? Pues yo no lo veo como poder, yo lo veo como experiencia. Y sí, a mí lo que más me gusta es colaborar con los equipos para lograr resultados en conjunto, entonces sí. Yo creo que hago sinergia, digámoslo así, ¿no? Al final del día el poder, otra vez, ¿no? Si no nos volvemos a estereotipar como luego nos estereotipan a nosotras, yo creo que más bien contribuyo realmente a que las que tengan que exponer, expongan, que desde atrás yo pueda impulsar y no es un poder, es un conocimiento y ayudar a los demás a abrir puertas, ¿no? Excelente. ¿Se conocen? ¿Reflexionan ustedes ahora que están en este puesto de liderazgo quiénes son y a dónde van? Cada vez más, yo creo que nunca te acabas de conocer, pero sí, en lo personal soy más consciente, ¿no? Antes yo era bien impulsiva y ahora liderando un equipo tan grande, pues mi responsabilidad es de mantener la calma, ¿no? Antes de reaccionar,
mantengo la calma y trato de respirar y analizar antes de reaccionar. Entonces creo que cada día me conozco más. Yo creo, coincido, no te conoces nunca al 100, pero te reinventas, ¿no? Entonces, creo que cada vez más y de repente con las generaciones que estamos trabajando, ese respirar, ese hacer tu minuto de tomar un poquito las riendas y de decir, oye, cálmense, no es una crisis, afrontemos esa crisis y hay cosas para afrontarlo, ¿no? Creo que en estas generaciones de cristal lo decían, ¿no? No me siento bien y se van, ¿no? Pero también es una responsabilidad de nosotros cómo acompañamos esas generaciones, porque si no van a estar brincando de puesto en puesto y la realidad es que parte de crecer profesionalmente es retar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo aprendemos a conocer a los equipos? Bueno, yo siempre he dicho que el liderazgo es, pues, hay que inspirar. ¿Y cómo inspiras a equipos multifuncionales y diferentes generaciones y diversos, ¿no? Entonces yo siempre creo que hay que conocer a la otra parte para saber cómo llegarle, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo muchas áreas a mi cargo y muchas personas de diferente edad, género, y no es lo mismo cómo le llego a Ceci, que cómo le llego a Álvaro, que cómo le llego a Luis. Entonces sí creo que hay que conocer cómo es la otra parte, qué es lo que le motiva, qué es lo que, cuáles son sus fortalezas y oportunidades para ver cómo los acompañas, ¿no? Y desarrollarlos. Coincido y una cosa nada más que complementaría, yo creo que también es sumamente importante que ellos te conozcan, pero no desde la perspectiva de trabajo, ¿no? Desde la perspectiva laboral, muchas veces vamos a tener cosas afines, hay equipos de runners, entonces desde ahí puedes empezar a generar esa empatía y ese conocimiento con los equipos que te ayuda al final del día, por ejemplo, un lanzamiento de proyecto que va saliendo súper tarde, te puedes quedar con ellos más horas y no lo ven como algo de puta, me tengo que quedar más horas, ¿no? Lo ven con emoción, motivados para poderlo hacer. ¿Diseñan su vida o la dejan al azar? Yo he tenido de las dos. He tenido muy claro qué quiero hacer en algún momento de mi vida y hay otras que me han llegado por sorpresa. Sí tienes que tener siempre claro una meta, ¿no? Pero creo que también vale mucho la pena vivir el hoy, ¿no? Porque muchas veces estamos proyectándonos a futuro y nos olvidamos del presente y ese presente te hace mejor para llegar a donde quieres estar. Cuando se les presenta una toma de decisión de liderazgo y la tienen que imponer, ¿cómo reaccionan sus equipos? Yo tengo una frase que siempre les digo, esto es una democracia hasta que acaba de ser una dictaduría, entonces pues nada. O sea, si hay algo que tomar que no se ponen de acuerdo los equipos, sí tomo la decisión y la respetan, porque no es todos los días, ¿no? Sí, es difícil entre generaciones de repente tomar ese tipo de decisiones, pero yo creo que cuando tienen bien claro cuál es el objetivo de negocio, cómo tenemos que llegar a ellos y que no necesariamente es la misma ruta, de repente sí cuando dices, oye, está bien, testiemos, improbemos, hacemos cosas, pero ese es nuestro objetivo y no hay que perderlo de foco, ¿no? Y reitero, yo creo que cuando tienen bien claro cómo hay que llegar, se adaptan de repente a cierta directriz, aunque no sea el camino que se estaba planteando, ¿no? Y exacto, y yo creo que las dos tocaron un punto. Siempre va a haber en algún momento en donde se va a tener que tomar una decisión que no va a ser democrática, por diferentes razones, pero lo importante es que con este liderazgo que ya llevan con propósito, con tiempo, el equipo lo va a asumir y no lo va a dejar fuera, que creo que es uno de los temas más importantes, más que por imposición, sino por seguimiento de metas y objetivos que podemos tener. ¿Qué pasa con el autocuidado? La mayoría de las mujeres lo dejamos al final, y lo digo incluyéndome, porque muchas veces la prioridad es el trabajo, casa, si ayudamos a demás personas, que seguramente muchas somos cuidadoras, pero el autocuidado lo dejamos al último. ¿Cómo hacen ustedes para tenerlo presente? Creo que es algo que vas agarrando con la edad, ¿no? Yo ahora me cuido mucho más que hace 5 años. O sea, yo tengo mi espacio de hacer mi yoga y ese no lo dejo. A mí me encantan los masajes, entonces también hay un momento que digo, necesito un masaje, no me hablen. Entonces cada vez más, pero sí creo que la mujer, y más en México, sigue siendo la responsable de, tú lo dijiste, la casa. ¿Por qué la casa tiene que ser responsabilidad de la mujer? O sea, pagar
Y en mi casa es así, yo pago todo, o sea, la luz, pero el agua, pero el gas, pero la colegiatura. Creo que hay un momento que tenemos que empezar a separar esas tareas. Yo no lo he logrado, pero es mi siguiente meta. Creo que poco a poco tenemos que poner esas cosas que pues mi esposo también haga ayuda en esas responsabilidades que quitan tiempo al final, ¿no? Y ahí me voy a permitir decir algo. Creo que la educación va a ser siempre fundamental. Seguramente tu hija en educación va a tener una meta completamente diferente a la cultura que nosotros traemos, pero el incorporarlos a la vida cotidiana, a nuestras propias tareas o lo que llevamos a cabo, creo que es una meta fundamental. Y gracias por tu honestidad. Por favor, Ale. Bueno, yo creo que se va incorporando poco a poco, ¿no? Porque la realidad es que justo cuando decías el tema de, oye, ¿quién levanta la mano de la presentación? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace el otro? Ahí te descuidas tú, ¿no? Y si no estás tú al 100%, puedes estar en 1000 presentaciones, pero va a llegar un momento en que vas a decaer tú solo porque vas a tener burnout, porque ya no puedes estar a full. Entonces, yo creo que empiezas a incorporarlo desde hacerte un check-up, ¿no? Sorry, aseguradora, pero el check-up, ¿no? Cómo realmente caminas, ¿no? A lo mejor no te da chance de correr en las mañanas. Yo corro 5 kilómetros con mi perro, es mi motivador para salir en las mañanas, pero ¿cómo lo vas incorporando, no? Me comentabas, oye, tengo que llegar a una junta y son 3 pisos, pues mejor en vez de agarrar el elevador me subo por las escaleras. Y cada vez más así como bloqueas un espacio para una junta, una revisión, un one-on-one, pues ese tal espacio para meditar, está el espacio para hacer ejercicio, está el mismo espacio para ir a revisarte, ¿no? Porque creo que muchas veces haces el check-up, lo guardas en el correo electrónico, tú como eres doctor seguramente ves palomita, palomita, palomita y lo dejas ahí, ¿no? Y no te das ni el tiempo para ir con un experto a que realmente verifique que estás bien, ¿no? Entonces lo incorporas. Yo creo que es uno de los movimientos de priorización que tenemos que hacer todas las mujeres, porque verdaderamente sigue quedando en la última línea de nuestra prioridad y creo que es fundamental. Si nosotros no estamos bien, tampoco alrededor, ni nuestros equipos, ni las empresas donde estamos vamos a estar de maravilla, ¿no? Y creo que se puede. Creo que hay ejemplos factibles, sencillos, buenos, donde lo podemos lograr. Uno de los temas que casi nadie quiere preguntar, pero yo sí se los voy a preguntar, la parte financiera. Como dijiste, Lila, la casa sigue siendo muy más femenina y siempre la ubican con la parte de mujer. Y la parte de las finanzas, aún de mujeres exitosas, la ubican con la parte masculina. Entonces, a mí me gustaría saber si tú llevas tus finanzas. Yo llevo mis finanzas y las de la casa, porque si no viviría abajo de una piedra. Entonces, mi esposo es abogado, es muy buen abogado, pero no se le da la matemática. Entonces, yo llevo las finanzas de la casa y las mías. Yo la verdad tengo la fortuna de tener una pareja que totalmente está volcada también en un tema de liderazgo y también crece y entonces hacemos un mix perfecto, ¿no? Yo creo que cada vez más es un trabajo en equipo, como lo decías, no es ni de uno ni del otro. Para mí sí es sumamente importante ir construyendo de la mano desde invertir en una casa, invertir en un coche, en nuestra educación y yo creo que es un mix, ¿no? Ni uno ni el otro se carga de un lado ni para el otro. Exacto, pero yo creo que sí hay una particularidad también de efectivamente nosotros tomar el control de nuestras finanzas. Hablamos de la independencia económica, etcétera, pero también, como hay aquí ustedes, mucha gente que tiene su propia economía y se la da a que la administre su pareja, la parte masculina o alguien que les ayude. Creo que es una parte fundamental hoy en día tener nuestra meta, tener qué queremos a futuro, qué podemos hacer y sobre todo también ir abonando en la educación de la familia o de la gente allegada, que ser independiente, poder llevar tu propia finanza, te puede llevar a tener cosas excepcionales y sobre todo una tranquilidad de vida que puede ser muy interesante y en algunos casos erradicar violencia familiar. ¿Qué pasa con las líneas de ayuda? Tenemos violencia verbal sí o sí en las empresas. No lo podemos evitar. Hay gente que desafortunadamente, hombres y mujeres, también reciben
mucha violencia verbal dentro de juntas, dentro de lugares de trabajo. En el tema del liderazgo, ¿qué hacemos cuando se nos presentan estos casos? Bueno, afortunadamente en Unilever, la verdad, en eso sí somos bien estrictos. Nosotros no, cualquier violencia verbal que sí ha habido es realmente algo grave, ¿no? Tenemos una línea de ayuda que es anónima y es a nivel mundial, y hay una investigación muy formal de los casos y se han tomado decisiones muy fuertes en cualquier nivel de liderazgo de la compañía. Entonces, en eso nosotros sí somos bien estrictos, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que denunciar, ya sea en una línea privada o en líneas públicas, que tenemos líneas de ayuda, que también aquí lo vamos a ver. Es importante, tenemos un consejo ciudadano también, si no tiene nuestra empresa línea de ayuda, que podamos denunciar. La violencia en el trabajo, la violencia verbal es inadmisible y muchas veces se da, pero callamos. Entonces es importante siempre tener en cuenta que se lo platiquemos a quien más confianza le tengamos, pero hay que denunciar. Ale, en tu caso, ¿tú cómo lo manejas? Obviamente, como CHOP da su línea de ayuda, obviamente es totalmente confidencial, pero yo creo que va desde nosotras, ¿no? O sea, si tú estás viendo que hay alguien, todos sabemos gritar, ¿no? Creo que es una realidad, pero si estás viendo a alguien que está maltratando en una junta, eres el primero promotor de detenerlo, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí es parte fundamental que cada quien sea ese motor para que no sigan pasando este tipo de cosas y que no lleguen a la línea de ayuda, ¿no? Y uno de los puntos, y me gustaría que nos dieran su frase, no final, porque va a haber, aún continuaremos con otros paneles y en otras ocasiones, pero una frase que les gustaría dejar a la audiencia. Me parece que mucho nos referimos a mujeres, pero sin los aliados no podemos nosotros sobrevivir. La mayoría de nosotros, los trabajos, los puestos de liderazgo, los tienen la parte masculina. Creo que es importante incluir en toda nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros mentores, nos faltó hablar de mentores, de sponsorship, también la parte masculina. Y es básico para nuestro crecimiento. Pero me encantaría que nos dejaran una frase, cada una de ustedes, que nos inspire. Bueno, yo, si me lo permiten, yo creo que contribuir un poco en pensar en grande, ¿no? O sea, la realidad es que tenemos que pensar en grande, no tener miedo, y al final del día somos el motor, ¿no? Nosotras mismas nos ponemos el propio límite que queremos tener y hacia donde nos queremos llevar, ¿no? Entonces, somos la misma limitante o la misma que nos vamos a potencializar para llegar a nuestra carrera o hasta nuestro objetivo. Yo les diría, nunca dejen de perseguir sus sueños. Es algo que esta frase la he tenido por muchos años y pues sueñen en grande y vayan por sus sueños. Muchísimas gracias. Y uno de los temas más importantes es el verdadero poder es compartir. Gracias por compartir sus vivencias, su vida, su liderazgo, y gracias a esta audiencia tan valiosa por habernos escuchado. Muchísimas gracias y fuerte aplauso para nuestras participantes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. La foto.